Buenas tardes a todos mis estimados aprendices. Espero se encuentren muy bien. Les habla su instructor Sergio Gabriel Brito Brito. Y el día de hoy vamos a iniciar con la sesión de clase que lleva por nombre la elaboración de las fichas de manejo ambiental, de su plan de manejo ambiental. Correcto. La programación en el orden de esta sesión en línea es la siguiente. Vamos a ver un video del plan de manejo ambiental de la empresa Ecopetrol. Segundo, vamos a descargar la plantilla de fichas de manejo ambiental en Excel que yo les he creado y les he subido a los materiales del curso. Tercero, van a descargar las fichas de manejo ambiental del documento de gobernación de La Guajira. Cuarto, van a identificar los impactos ambientales de su proyecto y van a organizarlos. Y quinto, van a seguir los pasos en la presentación que les mostré o que les envié el día de ayer para al finalizar elaborar la ficha de manejo ambiental. Bueno, antes que nada les voy a colocar este video que servirá pues para que se contextualicen sobre la importancia del plan de manejo ambiental de una de las organizaciones o empresas más grandes de Colombia, que era Ecopetrol. Así como yo, todo el mundo se enteró que tu mamita era la amante de Don Antonio Madrigal, papá de Mauro. Ya, no te metas conmigo. No quiero que vuelvas a molestar a ese. Ay, sí, no sé, hermanito. Hermanito. Qué flojera más. Lo siento mucho. Tú también. Pero no. Testamento. O sea, ¿qué me está queriendo decir? Me está llamando a mí. El señor Augusto Madrigal Stacy murió intestado. ¡Aló! Mi marido era muy organizado en su copa. ¿Cómo es posible que no haya hecho testamento? Pues como yo no le dio tiempo de arreglar sus propiedades ni su dinero. Ay, ¿por qué no le escribes a Mari por WhatsApp y a mí? Bueno, tiene que ser un testamentario para determinar quiénes tienen derecho a la transferencia. Ah, carajo, Yanni. Hola, hijo. El primero de ellos medidas para minimizar y compensar los impactos ambientales suelo, aire, agua, flora y fauna. En el área de intervención, el ayuntamiento de la autoridad regional. Además, de árboles que se encuentran dentro de las áreas de obra.
Relocalización de la petrolera y de líneas eléctricas, maquinaria y equipos, movimiento de tierras, excavaciones, lado del terreno, manejo de materiales de construcción, combustible, sustancias químicas, almacenamiento de emergencia. La social EMRB incluye formación del talento humano. La Alianza para el Desarrollo del Talento Humano fue creada por la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Barranca Bermeja, el SENA y las unidades tecnológicas de Santander, con el fin de desarrollar y ejecutar una estrategia para formar en la región mano de obra calificada, donde habrá, entre otros beneficios, formación y certificación en competencias internacionales de la industria oil and gas, con el Centro Nacional de Educación e Investigación de la Construcción. Mano de obra. Durante el proyecto, se estima que en el pico más alto de la fase de construcción se generen cerca de 4.000 oportunidades laborales. Es así como en la política pública de empleo se ha previsto, siempre y cuando esté disponible y tenga las competencias para los campos requeridos, la obligación de contratar el 100% de la mano de obra no profesional. Un técnico o tecnólogo sin experiencia por cada 40 que se ¿Quiénes pudieron escuchar la grabación? Yo la escuché. Ok, bueno, listo. Entonces, en este orden de ideas, si se dieron cuenta, en ese video nos estaban hablando de Ecopetrol, una de las principales empresas de Colombia, que basa su actividad económica en la extracción y venta de crudo, ¿cierto? Hacia el mercado internacional y también para el mercado colombiano. Ellos, dentro de todas sus actividades, por ahí en el año 2012, decidieron que debían implementar un proyecto dentro de su organización de optimización y el mejoramiento de la industria, o sea, invertir un recurso o un dinero para comprar maquinaria, equipos para procesar del 75% de petróleo que ellos extraían, solamente aprovechaban el 75%. Y con el nuevo proyecto que se pretende o se pretendía, porque eso duró más o menos 3 años, finalizó en el año 2015-2016 porque inició en el 2012, ampliar todo ese petróleo que ellos extraían, aprovechar el 95%. Entonces miren que para todas esas obras y todas las actividades que tenían pensado desarrollar, ellos tienen un plan de manejo ambiental muy definido. Una parte le pega a las actividades o a los impactos que tienen que ver con el sector de infraestructura, otros con el sector fauna, con la flora, con lo social. Y esa era la idea, que identificaran que el plan de manejo ambiental generalmente está presente en todos los proyectos que se están ejecutando, porque hay una legislación ambiental que siempre lo está solicitando, ¿correcto? Bien, ahora la pregunta sería, ¿cómo comenzamos a desarrollar la ficha de manejo ambiental de su proyecto? Bueno, el primer paso a elaborar es que primero van a irse a los materiales de apoyo del curso. Miren que ya yo estoy acá para no perder el tiempo. Y van a descargar este formato que se llama formato ficha de manejo ambiental. Una vez le den clic ahí, se le va a descargar un archivo y el archivo resultante va a ser esta ficha de manejo ambiental, un formato en blanco que yo les he creado para que ustedes lo diligencien más adelante. Una vez que descarguen esto, pasarán al siguiente paso, que lleva por nombre descargar fichas de manejo ambiental de la Gobernación de La Guajira. ¿Qué significa esto? Que acá en el navegador van a descargar este documento, el último, que llama fichas de manejo ambiental del Plan de Desarrollo de La Guajira. Este es un documento muy bueno en donde se da un ejemplo de varias fichas de manejo ambiental que se formularon en el Plan de Desarrollo del Departamento de La Guajira en el periodo del 2016 al año 2019, ¿correcto? Porque más adelante la vamos a utilizar. Una vez que tengan estos dos archivos, ¿qué van a hacer? Pueden abrir, por ejemplo, la matriz de evaluación de impactos ambientales de su proyecto. Se supone que si están acá, quiere decir que ustedes ya identificaron sus impactos ambientales. ¿De qué proyecto?
Hablo yo del proyecto de la extracción de aceite de palma africana, ¿cierto? Bueno. ¿Cuál es el siguiente paso entonces? Después, una vez que ya abran su plantilla, miren, si lo hicieron a mano, no importa. Lo importante es que ustedes tengan a la mano, perdón, cuáles son sus impactos ambientales, los impactos ambientales que identificaron y evaluaron en su proyecto y cuáles son los más significativos. ¿Listo? ¿Ves cómo es mala la gente? ¿Y tú qué les tienes consideración? ¿Qué hay que hacer después? Hay que organizarlos. ¿Cómo así que organizarlos? Como yo los tengo en una plantilla, en Excel, miren que el formato que le subí yo a la plataforma es una matriz de evaluación de impactos ambientales de una empresa que se dedica a la extracción de agregados para la construcción. ¿Cómo así, profe? Una organización o un proyecto en el cual se extrae el material rocoso de un cerro, se transporte unos vehículos, se lleva a una cinta, a una máquina trituradora que estos bolos de gran tamaño los convierte al final en unos bolos de un tamaño mucho menor o más reducido, ¿cierto? Como se puede apreciar en las imágenes, hasta obtener un material, el material deseado, que puede ser tipo arena, tipo grava, tipo gravilla o el que solicite el cliente, que sirve para qué? Para su utilización o su uso en la industria de la construcción, para la elaboración de concreto, ¿cierto? Y obras de infraestructura, muy comunes en todas partes. Entonces, de esa organización, en su momento se identificaron estos aspectos ambientales. Recuerden que este es el ejemplo. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a seleccionar estos aspectos ambientales y van a copiarlos. Estos impactos ambientales, perdón. En este caso, ustedes los de su proyecto y los van a llevar a una hoja acá en Excel, aparte, correcto. Yo en mi caso los voy a pegar acá. Miren que ya yo los pegué allí. ¿Sí? Voy a colocarles aquí arriba impactos ambientales del proyecto. ¿Listo? La clase de gentuza que son tú y tu familia. ¿Lo que oíste? Saben que tu mamá se metió con un hombre casado. Y voy a crear una celda aquí al lado que se llame factor ambiental, que puede verse afectado por ese impacto, que esto ustedes ya lo saben. Me explico. Por ejemplo, contaminación del aire por monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, etcétera. Me va a afectar exactamente ¿qué? El aire. La disminución de las especies me está afectando ¿qué? La flora. La perturbación en el sonido natural del ambiente y disminución de la capacidad auditiva de las personas por altos niveles de ruido me va a afectar ¿qué? El aire. ¿Cierto? O se manifiesta en el aire, a través del aire, ¿no? Pérdida de la estructura del suelo. ¿Me afecta qué componente? El suelo. El incremento en la oferta hídrica, agua. Mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, el componente social. La ampliación del número de servicios económicos y los cambios en la morfología y topografía. Voy a colocarle suelo. ¿Listo? Bueno, ¿qué voy a hacer yo después? Voy a seleccionar estos dos. Recuerden que todo esto va a quedar grabado. Si necesitan que me devuelvan en algún momento, por favor me lo van indicando. Voy a seleccionar estas dos celdas y voy a darle clic aquí arriba donde dice inicio y me desplazo para acá donde dice filtrar. ¿Para qué hago eso? Simplemente para que Excel, el programa de Excel, me organice automáticamente esto. Si yo le doy clic aquí en ordenar de la A a la Z, miren que por acá me organizó aire, agua, aire, económico, flora, social y suelo. Me los organizó.
porque yo así se lo ordené. Por ejemplo, si yo solamente quiero los impactos del aire, él automáticamente me muestra solamente los impactos de aire. Lo mismo para cualquier otro o para si los quiero todos, ¿correcto? Listo. Una vez ya yo identifiqué mis impactos ambientales y los organicé, ¿qué voy a hacer yo? Voy a seguir los pasos que me dice la presentación del plan de manejo de impactos ambientales. ¿Cuál presentación? Esta presentación. La que recién le subí el día de ayer, ¿correcto? ¿Cómo así, profe? Sí, resulta que acá, donde dice procedimiento para la selección de medidas de manejo, le voy a dar clic aquí. Miren que aquí me da un paso a paso. ¿Qué voy a hacer yo con este paso a paso? Lo voy a copiar, lo voy a tener a la mano, o en mi caso lo que yo hice fue que me lo llevé acá a Excel, o sea, le tomé una fotografía, una captura de pantalla y me lo traje para acá, ¿correcto? ¿Para qué? Para tenerlo más, sencillamente más cerca, para facilitarme las cosas. ¿Qué me dice esto? Procedimiento para seleccionar la medida de manejo. Entonces, iniciamos con el paso a paso, que no tiene nada del otro mundo. Paso 1, analizar los impactos y las relaciones causa-efecto. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un impacto, yo tengo que identificar, o sea, conocer inicialmente ese impacto, cuáles son sus causas, por qué se me genera y cuáles son los efectos y a quién me va a afectar. Yo para este caso me voy a quedar, por ejemplo, con este que tiene, es el primero, el segundo, pero este tiene 2 impactos, lo voy a colocar de color azulito para que no se me pierda. Entonces, de antemano, ¿qué sé yo? Que ambos se manifiestan en componente factor aire, ¿cierto? Que este por lo menos genera contaminación del aire. ¿Asociado a qué? A maquinaria. Maquinaria que por maquinaria pesada que funciona en el proyecto. ¿Cuándo qué? Cuando se hacen, por ejemplo, labores de extracción del material de los cerros a través de una pajarita o una retroexcavadora, cuando se montan ¿a dónde? A los vehículos, a los camiones, a las volquetas, cuando esas piedras o bolos de gran tamaño caen a la volqueta, generan generan contaminación, emiten muchas partículas y lo mismo ocurre con el ruido, ¿correcto? También entonces cuando se está triturando el material, como les mostré por acá en la máquina trituradora, ¿cierto? Se imaginan unas cuchillas cortando directamente la roca, eso se genera un ruido muy impresionante y como se puede ver acá también se genera mucho desprendimiento de material particulado, ¿cierto? Entonces se dan cuenta, comprendiendo el proceso o la actividad, es que ustedes pueden identificar qué genera esto, ¿cierto? ¿Qué lo puede generar? ¿Y cuáles son sus efectos? ¿Dónde se manifiesta? Primero, podrá manifestarse, o sea, impactos ambientales indirectos en la salud de los trabajadores, ¿cierto? Aparte de eso, también ¿en dónde? En incumplimientos de legislación ambiental, porque también hay legislación ambiental para ruido. Y material particulado, polvo, etcétera. Entonces miren que así es como uno va comprendiendo un poquito las cosas, de dónde vienen, cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos, ¿cierto? Sin hacer un mayor análisis o sin ser el mayor experto. Segundo, paso número 2. Voy a hacer una cosita aquí. Disculpen ustedes.
Voy a poner unos cuadritos aquí para verificar que estoy haciendo las cosas bien. Bueno, ya realicé un análisis causa-efecto. Segundo, voy a hacer un análisis del marco normativo, es decir, existe legislación relacionada con la contaminación del aire y el ruido. Sí, por ejemplo, está el decreto 610 del año 2010, el cual me habla de niveles de contaminación en Colombia. Existe la resolución 0627 del 2006, cual me habla de niveles máximos de ruido. Y existe una resolución que no recuerdo la nomenclatura, es la 904 del año 2008, creo que es así, no estoy muy bien, la cual me habla de los niveles de contaminación por fuentes fijas y fuentes móviles, o sea, por vehículos o por organizaciones industria. Entonces miren que ya yo de antemano sí sé que hay una legislación vigente para eso, que son impactos ambientales que van a generarme una afectación aquí a la salud de los trabajadores, y también existe una legislación ambiental de por medio. Claro, yo les recomiendo a ustedes que los impactos ambientales con los que trabajen sean los impactos ambientales que sean los más altos, ¿correcto? Porque, por ejemplo, si tienen impactos ambientales que son de carácter irrelevante, no los tomen, sencillamente, no es necesario aplicar medidas de manejo. O si solamente tienen moderados, como en mi caso, utilicen los moderados, no todos, agrúpenlos. O si tienen críticos, severos y moderados, solamente utilicen los que son severos y críticos. ¿Listo? Entonces ya yo sé que hay una legislación y sé que también por qué se generan y qué me pueden ocurrir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a identificar las acciones o medidas generales que pueden llevarse a cabo. Miren que esto me está afectando el factor del componente aire. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Se van a esta presentación que yo les mostré y miren que el ítem número 2 dice, ejemplo de medidas típicas para el manejo de los impactos ambientales. ¿Qué es el componente que me está afectando eso? El componente aire, ¿cierto? Entonces miren que aquí ya hay un compendio de medidas típicas que se utilizan, por ejemplo, para impactos que tienen que ver con el deterioro de la salud, con el deterioro de la propiedad y los materiales, con la reducción de la visibilidad, con molestias en la comunidad y también con el ruido, generación de ruidos que produzcan daños a la salud, etcétera. Miren que ya yo acá tengo medidas de manejo tanto preventivas como correctivas. Por ejemplo, utilizar tecnologías de baja o nula emisión, planificar el correcto de alternativas, planificación correcta de las alternativas, utilización de materias primas no contaminantes, limitar las prácticas de quema a cielo abierto, etcétera. Entonces ya ustedes, una vez que estén identificando las medidas de manejo, se van a la presentación específicamente al componente afectado. ¿Listo? Una vez que hayan hecho esto, voy a poner una X aquí, van a agrupar esas medidas, es decir, cuáles de esas medidas son las que les sirven a ustedes. Por ejemplo, de estas medidas yo puedo decir que fácilmente me sirve, por ejemplo, limitar las prácticas de quema a cielo abierto, me puede servir. Utilizar tecnologías de baja o nula emisión, es decir, que las maquinarias que esté utilizando sean maquinarias nuevas o que se les esté realizando un mantenimiento frecuentemente para que generen menos ruido y menos contaminación si es por gases de combustión de los motores. También planificar su uso correcto, es decir, que si generan mucho ruido y mucha contaminación, yo voy a utilizarla solamente
En mi caso, en periodos de uso diurno, o sea, cuando es de día. ¿Por qué? Yo no puedo generar tanto ruido, por ejemplo, en horas de la noche, cuando se puede ver afectado el sueño, tanto de los trabajadores que por cualquier motivo de pronto hay un campamento dentro de su proyecto o comunidades externas, ¿correcto? Entonces, una vez que ya yo tengo claro cuáles son mis medidas, yo las copio acá pues por temas de tiempo. Voy a pasar a qué? A diseñar el diseño de la medida o proyecto propuesto, ¿cierto? Entonces ya yo me hice la idea de cuáles son las causas, los efectos de estos impactos. Una vez los organicé, ¿cierto? Que hay una legislación que también les aplica y ya organicé los tipos de medidas para este componente y también cuáles son las que me pueden servir a mí. Yo me paso a este pequeño formatico y empiezo a diligenciarlo. Por ejemplo, proyecto. En este caso, para el caso de ustedes será por proyecto de extracción de aceite de palma africana. En mi caso va a ser extracción de agregados. ¿Correcto? Extracción. Ficha de manejo ambiental. Bueno, antes de comenzar a hacer esto, si nos damos cuenta acá, estos impactos ambientales se ubican en el aire, ¿cierto? Entonces, recomendación, váyanse a este documento de fichas de manejo ambiental y aquí hay una gran cantidad de fichas de manejo ambiental ya elaboradas, establecidas por temas así como lo hicimos nosotros. Por ejemplo, autorizaciones y licencias, seguridad industrial, manejo de emergencia y contingencia, corte de servicios públicos, manejo de cobertura vegetal, operación de maquinaria y equipos, manejo de excavaciones, manejo de campamentos, y aquí hay uno que dice, ficha de manejo número 18, manejo y control de emisiones a la atmósfera y ruido. En este caso es esta la que nos sirve a nosotros, ¿cierto? Entonces nos vamos a dirigir a la ficha número 18, vamos a ubicarla acá, ficha 14, 15, 16, 17 y 18. Aquí está. Manejo y control de emisiones, atmósfera y ruido. ¿Qué nos están diciendo acá en la ficha de manejo del plan de desarrollo de La Guajira? Que este tipo de medida es de tipo correctiva, ¿cierto? Ellos asumen que es correctiva, ¿por qué? Porque usted no puede prevenir o evitar que se genere ruido o contaminación, por lo menos en este proyecto, ¿correcto? Entonces, usted se va acá y al igual puede bautizarla si usted quiere del mismo nombre, porque recuerden que es un ejercicio académico y estamos aprendiendo. Manejo y control de emisiones a la atmósfera y ruido. Tipo de medida es una medida correctiva. Perdón. En este caso yo la llamaría, me la llamaría de mitigación. Y también correctiva, ¿cierto? ¿Y cuál es el objetivo de esta medida? Establecer las medidas a desarrollar o las acciones a desarrollar en aquellas actividades y acciones que puedan generar un incremento en los niveles de material particulado, gases y ruido por efecto de la operación de maquinaria y equipos y transporte de materiales durante la construcción o en la etapa de operación y en el funcionamiento del equipo. Este objetivo le apunta exactamente a lo que yo estoy buscando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo lo que deseo hacer es establecer unas medidas de manejo tendientes a ¿qué? A disminuir los niveles de ruido o emisiones de gases o material particulado que me está generando mi maquinaria o esa maquinaria en mi obra o en mi proyecto, ¿correcto? ¿Cuáles son los impactos ambientales en este caso? Pues sencillo, yo me voy acá y yo voy a seleccionar copiando y pegando, voy a darle clic, copiar, voy a dirigirme acá y voy a pegar, ¿qué cosa?
Bueno, no me deja pegarlos juntos. Entonces voy a copiarlos acá, uno por uno. Y voy a copiar el otro. ¿Qué pasa? Si ustedes no tienen acceso a Excel o no tienen el uso de los equipos, no importa, pueden hacerlo a mano, no hay ningún inconveniente. ¿Oyeron? Lo importante es que no dejen de hacer esto, que realmente es una actividad muy simple. Y antes que nada, recordarles que para esto no es necesario que realicen o elaboren introducción ni objetivos, ¿correcto? Por cuestiones de tiempo. Entonces, yo aquí tengo estos dos impactos y las medidas recomendadas, ¿cuáles pueden ser? Veamos entonces si lo que nosotros dijimos inicialmente, que eran, por ejemplo, que los equipos solamente funcionaran a ciertas horas del día, que se le hiciera un mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos para que funcionaran bien, para que no emitieran tantos gases, ¿correcto? A la atmósfera. El tema de los horarios para que el ruido que se genere sea en horas del día y no en horas de la noche, ¿cierto? Que se prohibieran las quemas o las incineraciones dentro del proyecto, porque también hay una legislación que es el Código Sanitario que le apunta a esto, etcétera. Entonces vamos a ver si en esta medida de manejo, ¿qué nos habla de eso? ¿Correcto? Primero, el uso de maquinaria y equipo debe quedar restringido en horario diurno, que fije la autoridad de acuerdo a la zona. Miren que nos están hablando exactamente lo que nosotros ya pensamos. Listo, yo voy a pegarlo aquí porque me gustó esta medida de manejo. El uso de maquinaria y equipo se debe realizar en horario diurno y la maquinaria debe contar con aditivos para el control de los niveles de presión sonora. No se permite la operación de vehículos sin exhausto, o sea que no tengan mofles. Los exhaustos, los mofles son muy importantes tanto para la reducción de los compuestos orgánicos que se generan como para el ruido, porque ustedes han visto, imagino que por sus barrios cuando pasan esas motos muy ruidosas que no llevan mofle, pues existe lo mismo con un vehículo. Se imaginan un vehículo de maquinaria pesada sin exhausto o sin mofle, el ruido sería impresionante. Entonces miren que acá nos están diciendo, para evitar la incomodidad, el contratista y operador debe mantener en óptimo estado el equipo automotor que se utiliza. Es decir, que debe realizar ciertos controles o contar con un programa de mantenimiento de maquinaria y equipo para evitar que estos puedan generar altos niveles de ruido. ¿Por qué? Porque como les decía, aquí nos hablan de la resolución 0627 que nos habla del ruido, los niveles máximos de ruido, ¿correcto? Esta nos habla de lo que les comentaba hace un momento, de las emisiones por fuentes fijas y móviles, o sea, por vehículos y por empresas, entre otras. No se permite el uso de bocinas o pitos accionados por sistemas de compresor de aire o de sirenas. El personal expuesto al ruido debe usar protectores para oídos y cuando se trabaje con niveles máximos de 90 decibeles, que es el límite permisible según la norma, porque a partir de este límite se generan efectos negativos en la salud como sordera parcial o definitiva o total, si uno está muy expuesto por un largo periodo de tiempo a esos niveles de ruido. Se deben programar relevos, o sea, turnos, de manera que se tengan descansos de por lo menos una hora. Miren que las medidas que se plantean acá también son válidas para lo que nosotros estamos necesitando. Bueno, muchachos, nos queda menos de un minuto, entonces asumiré que estas son todas mis medidas. Y yo voy a decir que todas estas se van a implementar en la fase de construcción y, ¿por qué no?, en la fase de operación y mantenimiento, dependiendo en la que se encuentre, en este caso, el proyecto. Voy a programar otra reunión para que me comenten las dudas o inquietudes que los están asaltando hasta el momento, porque ahí el tiempo se nos va a acabar. Muchas gracias por su valiosa atención. Ya les envío el link. Gracias a usted, profe. De nada. Aquí ya comenzó a llover, también se está intercortando la clase.
Dale. Bueno. Hola David,